Ya, vamos con el mecanismo de la condensación aldólica. Primero que nada, antes de comenzar, es importante analizar el nombre de la reacción, del mecanismo, porque se llama condensación aldólica. Bueno, condensación se llama porque el producto final es agua. Aparte, bueno, es un subproducto, no es el más importante, pero produce agua. Y como nosotros hemos visto en clases, también puede producir un alfa beta insaturado, o si no hay hidrógenos alfa, produce un aldol. ¿Ya? Ahora, aldólica es porque puede producir también un aldol. ¿Y qué es un aldol? El aldol generalmente tiene ese nombre porque viene de un aldehído y de un ol de alcohol. Pero no siempre se hace reaccionar con aldehído, sino que también puede ser con cetona. Así que ese nombre no está bien ocupado, por así decirlo. Entonces, esto es lo que se llama el aldol. Por ejemplo, este puede haber venido, bueno, este viene de una cetona y de un aldehído, me parece. Sí, viene de una cetona y de un aldehído. Entonces, por eso se llama aldol. Porque por un lado tenemos el alcohol y por el otro lado supuestamente es el aldehído. Pero como ya les dije, puede ser un aldehído o bien puede ser una acetona. Por ejemplo, si yo pongo aquí un H, ahí sí sería el subproducto de dos aldehídos. De dos aldehídos. Entonces, por un lado tenemos el alcohol y por el otro lado el aldehído. Así que, bueno, aldol siempre va a tener el nombre del cuando haya un alcohol y un grupo carbonilo. Ahora, esta condensación aldólica puede ser en medio ácido como también puede ser en medio básico. Vamos a ir con los mecanismos. Primero, antes que nada, es importante aclarar que nosotros conocemos que los grupos carbonilos pueden actuar siempre, la mayor parte de su tiempo como electrófilos, pero también pueden actuar como nucleófilos. Y eso es cuando nosotros, mediante una base fuerte, le abstraemos un hidrógeno alfa. Y como sabemos, las bases abstraen protones, por lo tanto van a dejar la carga al grupo carbonilo. Por ejemplo, una acetona. Si nosotros queremos favorecer su enolización, siempre ocupamos bases fuertes, como el LDA, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser abstraer uno de los hidrógenos alfa. En este caso tiene tres hidrógenos alfa porque nosotros lo conocemos como alfa porque está adyacente al grupo carbonilo del centro. Entonces tenemos un carbono alfa, tenemos carbono alfa y también tenemos hidrógenos alfa. Vamos a ver, carbonos alfa no tenemos solo uno, también tenemos el de acá al lado. Entonces carbono alfa tenemos 2 e hidrógenos alfa tenemos 3. 3 más 3, 6, porque tenemos de los dos lados. Ahora, cuando, por ejemplo, esta acetona va a dar lo mismo de dónde abstraigamos un protón porque es igual, tiene la misma cantidad de hidrógeno, así que da lo mismo. De las dos formas va a dar un producto. Y por lo tanto esto quedaría primero así, con carga negativa. Recordemos que eh, la base abstrae un protón y deja el par de electrones en el grupo carbonilo. Por lo tanto, ¿qué va a hacer ahora esa carga? Se va a mover por resonancia. Viene hacia acá y el oxígeno se lleva un par de electrones. Y quedaría así. Ahora, esto es lo que se llama el enolato. El enolato y se forma en medio básico. Ahora, ¿qué pasa cuando está en medio ácido? Ocurre exactamente lo mismo. En medio ácido se forma el enolato, pero como el oxígeno tiene una carga negativa ahí, va a captar un protón. Por lo tanto, se va a formar lo que se llama el enol.
Hacemos exactamente lo mismo. Pero queda como OH. Y bueno, siempre generalmente en el medio ácido suele protonarse directamente. Entonces, como primera instancia vamos a tener al OH más. Entonces esto es lo que se llama el enol. Y el enol se forma en medio ácido. Listo, tenemos las dos partes importantes antes de comenzar una condensación aldólica. Ahora, vamos a ver el mecanismo en medio básico y en medio ácido. Vamos a partir haciendo reaccionar. Ya, para que sea un poquito más complicado, vamos a agregarle un radical, para que no sean igual ambas partes. Entonces, bueno, antes, acá yo les dije que daba lo mismo donde abstrayera el protón porque tiene los mismos radicales. Entonces, ¿qué pasa cuando tiene diferentes? Acá tiene dos hidrógenos alfa, acá tiene tres. ¿Dónde prioriza? Va a depender de las condiciones. Recordemos que a temperatura ambiente se favorece la abstracción o la formación, mejor dicho, del enolato o enol eh, más estable, o sea, el más sustituido a temperatura ambiente. Hagámoslo a temperatura ambiente. Y necesitamos una base fuerte. Generalmente siempre son bases fuertes, así que vamos a hacerlo en medio básico. En medio básico, el primer paso siempre, bueno, y también en medio ácido, va a ser formar el enolato. Vamos a abstraer el hidrógeno hasta el protón del más sustituido, porque es el más estable. Es lo que se llama el enolato termodinámico. Vamos a formar esto de aquí y siempre también es importante dibujar la resonancia que habíamos mencionado anteriormente. Me equivoqué. Ahora sí. O menos, doble enlace y así. Listo. Tenemos por un lado el enolato. Segundo paso es el ataque nucleofílico. Esta es la manera en la que nosotros convertimos a un carbonilo en un nucleófilo. ¿Por qué? Porque le estamos entregando un par de electrones libres que tiene ahí, o sea, y que puede compartir. ¿Y con quién lo va a compartir? Obviamente también con un carbonilo. Y lo vamos a hacer reaccionar con un aldehído. ¿Ya? Con un aldehído así. Entonces, ¿quién es el que sufre el ataque en los carbonilos? Es el carbono carbonílico. Entonces, primero que nada, el oxígeno baja su par de electrones para restablecer el carbonilo que había antes. Y este doble enlace, que son los electrones pi, son los que van a atacar. Y van a atacar justo el carbono de aquí. Ahora este oxígeno se lleva un par de electrones para no quedar con 5 enlaces. Y vamos a dibujar. Un consejo es que el nucleófilo, el carbonilo nucleófilo, siempre va a permanecer exactamente igual, pero con radicales. Entonces lo que podemos hacer, para que no se confundan, es tomar esto acá, copiarlo. Vamos a partir de aquí abajito. Pegar. Ese siempre queda igual, nunca cambia nada. O sea, va a cambiar algo, pero no de la estructura base. Y el carbono en donde estaba la carga es el carbono que va a quedar sustituido. O sea que se va a unir el aldehído de acá, el carbono electrófilo. Entonces lo dibujamos. Este carbono de aquí al medio es el que sufrió el ataque, por lo tanto ese es el que se va a unir directamente acá. Y para que quede más bonito lo vamos a dibujar hacia abajo. Ya, este es el enlace, todavía no dibujo el carbono. Y aquí va a estar el carbono. Recordemos, el carbono carbonílico es el que tiene el oxígeno. Así que vamos a dibujarle el oxígeno
con carga negativa porque recuerden que se llevó un par de electrones hacia arriba. Y por otro lado tenemos un etil del lado izquierdo y del lado derecho tenemos un protón, o sea, un hidrógeno. Pero los hidrógenos no se dibujan, así que solamente vamos a dibujar el etil. Listo. Tenemos la base del ataque. ¿Ya? ¿Qué pasa? Algo muy importante aquí es que nosotros, cuando la base abstrajo el protón, la base siempre se suele dibujar así, como OH-. Y cuando captó el protón, en este paso, justo este paso de aquí, se formó agua. Y esto es muy importante porque el agua de aquí va a aportar unos protones para el oxígeno, para que se pueda formar el aldol. El oxígeno le quita al agua un protón y se forma el aldol. Vamos a copiar esto para no tener que dibujar. Y se nos formó el aldol. Listo. Nosotros en este punto ya tenemos uno de los pasos más importantes de la condensación aldólica, que es la formación del aldol. Ahora, el profe generalmente siempre en la parte del mecanismo, en la flecha, suele poner esto. Menos H... perdón. Menos H2 en calentamiento. Y puede poner también el medio si es básico o ácido. Esto significa deshidratación de alcohol, lo que forma un alqueno. Entonces, ya tenemos el aldol, ahora vamos a formar el alqueno. ¿Qué alqueno? Nosotros al principio dijimos que el producto final podría ser un aldol o un alfa-beta insaturado. El alfa-beta insaturado es lo que se forma. Nosotros igual lo vimos en organometálicos. El alfa-beta insaturado es este así. ¿Y por qué se llama alfa-beta insaturado? Porque justo en el carbono alfa y el beta va a formar una insaturación, un doble enlace. Ya nosotros recordamos que este es carbono alfa, por lo tanto los siguientes carbonos beta, etc. Entonces, nosotros con eso podríamos guiarnos también para ver si es que efectivamente formamos el alfa beta insaturado y en dónde debe estar el doble enlace. Entonces seguimos. ¿Qué pasa ahora? Como el agua abstrajo, o sea, el agua se dio un protón, o sea, en verdad el oxígeno le abstrajo un protón al agua, el agua se volvió a formar como base, ya en este punto de aquí. Volvió a formar OH-. Entonces, nosotros tenemos de nuevo OH-. Vamos a copiar aquí para no interferir en el aldol. Y en el medio volvemos a tener OH-. ¿Qué va a pasar? Ahora nosotros sabemos que tenemos que deshidratar el alcohol. Generalmente nosotros siempre lo hacemos medio ácido, pero como estamos medio básico, el mecanismo va a ser distinto. ¿Cómo se hace? Se va a hacer primero abstrayendo un hidrógeno alfa de nuevo. Vamos a ver, ¿y de quién? Del carbono carbonílico, de este de acá. Tenemos hidrógeno alfa, contemos. Tenemos un enlace en este carbono, el carbono alfa tenemos que ver si tiene hidrógeno alfa. Tenemos un enlace hacia allá, otro hacia allá y otro hacia acá abajo. Entonces, nos queda uno solamente. Y es decir, podemos abstraerlo. Y como lo abstrajo, se volvió a formar agua. Y se volvió a formar la especie de enolato, por así decirlo. Pegar. Vamos a copiar al tiro este sin el recuadro para... Listo. Se volvió a formar la carga negativa acá. Ahora, esta carga negativa, antes de
formar el doble enlace, lo que vamos a hacer, necesitamos es que el alcohol salga como agua. Entonces, como ya formamos agua en el medio, ahora este alcohol puede captar un protón. Y como captó un protón, si se fijan, se volvió a formar OH-. Entonces, ¿qué pasa ahora en el medio? Tenemos una carga negativa y el alcohol antiguamente ahora se convierte en un, no sé para qué lo borré, en agua. Por lo que esta carga negativa viene acá y el oxígeno se lleva su par de electrones para estabilizarse. Y aquí es lo que se forma. Lo que se forma es vamos a hacerlo un poquito más grande, alfa beta insaturado. Doble enlace. Y lo otro es que el alcohol salió como agua. Por lo tanto, se formó H2O. Y hasta aquí llegaría toda la condensación aldólica. Ahora es importante que no se confundan en dónde se hace el doble enlace. Siempre, siempre, pero siempre tiene que ser en el carbono alfa. Entre el carbono alfa del carbono del carbonilo nucleofílico y el carbono beta, que en este caso ahora es beta, pero es el carbono carbonílico del electrófilo. Entonces, nosotros ahora contamos 1, 2, 3 y 4. Siempre tiene que estar entre el 3 y el 4. Y eso sería la condensación aldólica en medios básicos.